Nos dicen en este ejercicio que se tiene un complejo con varios locales con las siguientes características. Una LGA de 25 milímetros cuadrados de sección hecho con aluminio, aislado con XLP, con el método B1 y de 4 metros de longitud. Nos dicen que la previsión de carga total es de 35 kilovatios y tiene un factor de potencia de 0,9. También nos dan la información de que el transformador en el centro de transformación tiene una intensidad de cortocircuito en los bornes de 6,2 kiloamperios. Y nos piden calcular las características de los fusibles de la CGP que instalaremos para este complejo. Lo primero que calculamos es la intensidad nominal o la intensidad que va a circular en condiciones normales cuando esté a completo de carga esta instalación. Eso será la potencia. La potencia prevista es 35 kilovatios, 35.000, dividido entre la raíz cuadrada de 3 porque estamos en una instalación trifásica, la LGA es trifásica, dividido entre la tensión de línea, que es 400, y el factor de potencia, que es 0,9. Y esto sale 56,1 amperios. Para saber si un fusible está protegiendo contra sobrecarga y cortocircuito, hay que aplicar las condiciones, primero para sobrecarga y luego para cortocircuito. La condición 1 para sobrecarga en fusibles es que la intensidad que circula normalmente por la instalación tiene que ser menor que la intensidad nominal, esto es el calibre del fusible, y tiene que ser menor que lo máximo que soporta ese cable, es decir, la intensidad máxima permitida de esa instalación que tiene que proteger, que en el caso en el que estamos lo que hay que proteger es la LGA. Entonces, la intensidad que hemos calculado ha sido la intensidad que va a circular por la LGA con la previsión de carga total y comprobamos la condición de sobrecarga. La intensidad de funcionamiento es la que hemos calculado, 56,1 amperios. La intensidad máxima soportada por la instalación la calculamos o la obtenemos de la tabla de intensidades máximas permitidas. Entonces miramos qué tipo de instalación tenemos. Tenemos aluminio con XLP3 en trifásico con 25 milímetros cuadrados y con el método B1. Tenemos método B1, tenemos XLP3 y tenemos aluminio. Estamos en esta columna y como la sección es de 25, la intensidad máxima permitida para ese tipo de instalación son 75 amperios. Entonces comprobamos nuestra condición, el calibre del fusible y su N tiene que ser mayor que la intensidad que circula por la instalación, que es 56,1. Nos vamos a los calibres normalizados de los fusibles y la siguiente, la mayor a 56,1, es la de 63. Escogemos un calibre de 63 amperios. Entonces, se cumple la primera condición, un fusible con 63 amperios de calibre protege a una instalación que circule en 56,1 amperios y es menor que la intensidad máxima permitida por la instalación. En este caso la instalación se refiere a la LGA. La condición 2 nos dice que la intensidad de fusión tiene que ser menor que 1,45 por la máxima permitida por la instalación. Como tenemos un calibre de 63, nos vamos a la tabla y los que tienen calibre 63, la intensidad de fusión se calcula como 1,6 veces por I sub n, es decir, 1,6 veces por el calibre. Entonces, la intensidad de fusión de este fusible será 1,6 por el calibre, que es 63, que sale 100,8 amperios. Y esto no es I sub F, esto es la condición ya. I sub F tiene que ser menor que 1,45 por la intensidad máxima admitida por el conductor.
y su F, que es 100,8, tiene que ser menor o igual que 1,45, lo máximo permitido por el conductor, la intensidad máxima permitida. Entonces, comprobamos que 100,8 es menor que 108,75, por lo tanto, un fusible con 63 de calibre estaría cumpliendo las dos condiciones de sobrecarga. Comprobamos ahora la condición de cortocircuito. La primera condición es que el poder de corte es la máxima intensidad que es capaz de cortar con seguridad el fusible. A partir del poder de corte no puede garantizar un corte efectivo. Entonces, la primera condición para proteger sobre cortocircuito es que el poder de corte tiene que ser mayor que la intensidad de cortocircuito máxima. Como la vivienda o el complejo o el circuito que estemos protegiendo con la CGP siempre va a estar más lejos que el transformador, siempre va a haber entre medias del transformador y la CGP una red de distribución, si conocemos el cortocircuito máximo en el transformador, sabremos que el cortocircuito que tenemos en nuestra instalación será menor, con lo cual si elegimos un poder de corte mayor que el cortocircuito máximo en el transformador, nos estaremos asegurando que el poder de corte será mayor que lo máximo que puede suceder en el transformador, es decir, estaremos sobredimensionando el poder de corte. El poder de corte es algo que siempre puede ser sobredimensionado. Mientras cumpla el mínimo que se le pide, cuanto más alto sea el poder de corte, más protegerá. La condición 2 nos dice que tenemos que calcular la intensidad de cortocircuito máxima y mínima y ver que está por encima de la curva de prearco de los fusibles. Entonces, la I sub NF, que es la que está aquí en la condición de cortocircuito, la INF esta es la curva que se muestra en las tablas, en las gráficas de fusibles. Y nos dice la condición que tanto la máxima como la mínima, es decir, la mínima tiene que estar por encima de esa curva. Entonces, la intensidad de cortocircuito máxima es la del transformador, 6200 amperios, y la intensidad de cortocircuito mínima la tenemos que calcular hasta el contador. La resistencia de la LGA para que la intensidad de cortocircuito sea mínima tiene que ser la resistencia de la LGA máxima. Eso se consigue a mayor temperatura y en el punto más alejado, que es 4. Esto nos sale 16 kiloamperios, entonces ahora tenemos que comprobar que la intensidad de cortocircuito máxima y mínima quedan por encima de la curva de prearco del fusible, que es la que nos marca esta. Hemos elegido esta porque hemos elegido un calibre de 63 amperios, con lo cual la curva se corresponde a esta. Vemos que las dos intensidades, la máxima y la mínima, quedan muy por encima de la curva de prearco. Esto quiere decir que a partir de 1,5 kiloamperios estamos teniendo un corte instantáneo. Entonces se cumple. Ambas quedan por encima. Si comprobamos el tiempo máximo permitido para un cortocircuito de la más grande de las dos, que es la de 16.000 amperios, vemos que nos sale 0,21 segundos, que para 16.000 amperios quedaría por aquí. Vemos que queda por encima de la curva.